Señora Presidenta, estimadas amigas y amigos, del año 1982, en que surge Lletres Asturianes, hasta 2009, pasaron 28 años. A lo largo de este tiempo, esta revista, Boletín Oficial de la Academia de la Lengua Asturiana, asolellóse de arreo, caltían la mesma cadarma y sigue fixándose en aquellos aspectos que justifiquen que salga a la luz la investigación de la lengua en todos los argumentos de interés científico, lingüístico-filolóxico, literario, social y vindicativo. Non habrá mellores pallables güey que aquellas en que se rinda la xusta reconocencia a una publicación que viene saliendo con regularidad y calteniendo el calter que de magar el número primero va a la gueta del finxu que marcare la nuestra institución lingüística. Este pachendoso número 100 y el mellor cumal que podía ofertarse luego de tantos años de trabajo, sacrificio y cooperación. Gracias a Lletres Asturianes, los asturianos contamos con una publicación lingüística conocida internacionalmente, prestigiada, sofitada con colaboraciones escritas por xente de casa y por amigos que de lloñe quieren asitiar entre nos las sus reflexiones y apurrir las sus ideas. Los que identificaban la defensa de la lengua con cerramiento, estrechez de mires o paletismo, tienen aquí la mejor contestación a las sus observaciones furtias y a la probitud de la su inteligencia. Gracias a Lletres Asturianes, la filología asturiana existe. La filología asturiana tiene una estalla propia y ya no puede ser persona informada en el mundo de la filología hispánica y en el de la filología románica, escaeciendo la bellura de datos que el nuestro idioma ofrece a la conocencia general de estas disciplinas. Pero Lletres Asturianes y más, y el guión de una historia enlazada a lo largo a bondos años, que va dando datos, ofertando documentos, haciendo comentarios, notas oficiales, anuncios informativos, pero que no lo dice todo. Suxer todo lo que tenga la lengua y a la su circunstancia, pero calla, men tanto fala lo que puede nesta murmia Asturias de desencuentros, de caciques, de silencios, de puxo a lo menos mañoso y valorativo. La primera advertencia dio nos la llama en número 5, lentós consellero de Cultura, en antes amigo de Roxos y Saharauis, cuando otorgó un entamo del que lo menos que podía llevarse y era la su prudencia fresca. También supimos de aquella, muy a lo primero, que otros no aguaben por sofitanos, porque ni siquiera logramos que el primer manifiesto de la Academia a la xente de Asturias del 16 de mayo de 1981 apareciera en los medios de comunicación. Ni siquiera logramos que el primer manifiesto apareciera en los medios de comunicación. Todos callaron. Esa es una parte de la realidad que choca con otra. La liberalidad que nos per siempre amosamos es sin que nadie pueda, agora, nin decir, nin roblar que se otorgare un escrito en esta revista por razones ideológicas. Que nadie se atreva a decir. No lle es el nuestro estilo. Los talibanes hallándose en otras jurídicas. Los represores tienen otros despachos. Los descontentos, en fin, siempre habrá incapaces y fraya entusiasmos que piensen que los demás llevamos el paso cambiado. Por eso, cultiven el noxo y la resquiebra como la su única salida exitosa, como el su único camino de Damasco, como la única xida a la su rencía personal. Frente a esto, a reconocerse la colaboración de muchos. Unos ofertaron la pluma, los sus artículos, los sus poemas, los sus hallazgos expresivos, el su labor silencioso en la Secretaría de la Academia o en los imprentes que encontraron un trabajo cada vez más ambicioso y mejor y mejor. Al empar, la Casa de Aforros aportó la su inestimable colaboración económica que nos apreciamos por mucho y los muchos amigos nuestros conocen y en jamás escaecerán. Esto ya queda la historia externa de Lletres Asturianes. Eso ello un respiradero donde alienta la existencia de la lengua,
pero ello non resulta la receta falladiza para torgar que a la mesma se desanicie. Eso requiere 3 vías hasta agora testosteronamente trancadas. Unes empobinen a los medios de comunicación que, excepciones aparte, entá non apostaron por unha información plena xenerada por fecho lingüístico asturiano, que non lograron inserir dignamente o asturiano nesos páxinas. Un asturiano prestosamente escrito e falao con procuro. Nos traballamos estos años por recuperar toda a tradición literaria, la mellor fecha e la menos lograda, pero non luchamos para que nos repongan nos escenarios nin la máis mísera representación ruralizante e pueblerina, nin para que nos ufierten los chistes menos graciosos, que sin fachenda alguna como modelo del humor que el país puede amar. Nos non nos escadellamos estos anos para que la lingua nas pantalles sea la herramienta justamente del modelo rural y tosco, el que lle a la postre, el que máis traballa por sepultar de una dichosa vez la lingua para el futuro. La otra vía y el camino por el que tienen que gobernar los representantes de la sociedad. La mellor política lingüística y non tener política lingüística, citaba de ellos años un representante de poco feliz memoria. Pero sabía de todas maneras lo que estaba soñando, deixar que la lingua se salve con la actuación directa de quien non quiere que sabes que se salve, non lle que lleve a nada dañoso, lle que empobina a neñuir. Pero de eso non quixera falar hoy. Que la presentación deste Lletres Asturianes logre el encontro de muchos y la reconocencia de los más. Muchas gracias.